elaboramos con el concejal Caballero en su momento, hace ya 2 años, un proyecto que es el certificado de primera ocupación, pero que la esencia de ese proyecto tenía que ver con la materia tributaria. ¿Por qué? Porque nosotros observábamos que muchos edificios que no tenían final de obra, tenían casi ocupación absoluta y que justamente al no tener final de obra, esa gente no escritura, por lo tanto no hay subdivisión, es decir, que pagan una única tasa que se la dividen entre todos los dueños, digamos. Muchas veces se pasa el departamento de 2 a 3 manos solo con un boleto, hasta que al final el último hace la escritura. Exacto. Entonces, viendo esa situación, entendíamos que por un criterio de equidad y de justicia, viendo que esos vecinos se beneficiaban de la recolección, del barrido, de la limpieza, ameritaba que tengan que pagar lo que les correspondía. En ese sentido, Fernanda, tampoco se subdivide, por ejemplo, el uso del agua, de servicios de ese tipo, ¿no? Exacto. Está claro, ¿no? También a veces los tableros llegan bastante después. Exacto. Claro, bueno, y todo se paga con los gastos centrales. Exacto, y lo que correspondía a nuestra competencia, en este caso, que era lo de la tasa general de inmuebles, planteábamos que el municipio debía expedir un certificado de primera ocupación, lo que le permite al municipio tener fecha cierta del día en que esa persona empieza a ocupar el inmueble y cuando cobra el retroactivo cobra lo que le corresponde y no como hoy, digamos, que cobra un mínimo de tasa general de inmuebles. ¿Qué planteábamos también? Que para poder obtener los servicios, las empresas tenían que solicitar el permiso del certificado de primera ocupación. Y esto, ¿por qué estos días justamente veníamos hablando de este certificado de primera ocupación que hace 2 años que tratamos de insistir que se apruebe en el Consejo? Porque claramente le permite, estamos hablando de los supuestos de lugares, de inmuebles que no tienen final de obra. Es decir, que le permitiría al municipio tener un registro de aquellos vecinos que hoy habitan lugares que no tienen final de obra. ¿Qué consistiría esto? De que el municipio debería hacer una inspección, establecer si hay condiciones mínimas de seguridad e higiene. Esto está claro, digo, un lugar que no tenga las condiciones mínimas de seguridad e higiene, donde peligra la vida y los bienes de las personas, nunca se le otorgaría este certificado de primera ocupación. Ahora, ¿no tener final de obra es directamente proporcional a habitar un lugar inseguro? No, no siempre, porque muchas veces, ¿qué pasa? Tiene que ver con lo que decían ustedes, por ejemplo, Ciudad Rivera, tiene que ver por ahí con los lugares comunes, no por ahí con la seguridad sí en cada departamento, sí con los lugares comunes, o generalmente tiene que ver con algunos requerimientos que hace la municipalidad para poder habilitarlo, como por ejemplo que tiene que haber una puerta de emergencia, o que tal vez el baño no tiene la ventilación reglamentaria, o la cocina no la tiene, y esto diciendo con lo dicho por la intendenta en el día de hoy, que creo que habla de un desconocimiento de lo que es el final de obra, cuando dice que la municipalidad va a tratar de que los plazos sean menores. No depende de la municipalidad. Generalmente tiene que ver con el constructor o con el urbanizador, con hacer las inversiones que corresponden. Muchas veces estas modificaciones que le pide la municipalidad que haga para que esté todo como corresponde, en regla, requiere dinero. Bueno, esta es la realidad. Le doy un ejemplo, si se quiere, sonso, pero la descarga de los aires acondicionados, que es una manguerita que va por una medianera para que no esté sopleteando de todos los pisos hacia la gente, no se hace. Estamos hablando de costos mínimos, ¿no? Bueno, hay de todo, por supuesto, hay gente que trabaja muy bien. La inquietud es si esto no termina siendo, como está ahora la cuestión, un acuerdo entre privados en donde está, como dicen los empresarios desde algún sector, la presión del propietario que pagó gran parte del departamento porque le entregue sí o sí la llave, entonces en realidad corre bajo la responsabilidad del ocupante. ¿O no hay una responsabilidad también de...? Bueno, en este caso de Ciudad Rivera se dio ese supuesto, pero digo, primero hay una falta de la empresa, que es la que tardó casi 2 años, es decir, los plazos de obra no se cumplieron, y justamente, digo, aquel que hace una inversión tal vez no le preocupa demasiado. ¿Por qué? Porque la empresa empezó a pagar alquileres a aquellos que no les podía dar la posesión del inmueble. Aquel que lo hizo por inversión no le molesta tanto, pero aquel que tiene una absoluta necesidad de habitar el inmueble, seguramente presiona, y de hecho hay casos donde judicialmente se le ha dado la posesión. El tema es, y me parece que lo central, es el poder de policía del que ustedes hablaban al principio. Es decir, es un poder de policía que no delega al municipio y que en este sentido, claro está que, digo, ¿qué es lo que en lo personal como legisladora local me molesta, digamos, que algunos funcionarios hablen de desconocimiento, de que para la municipalidad ese edificio estaba en construcción y que la cosa quede así? No, para eso hay inspectores. Para eso está el poder de policía. Digo, muchos de nosotros desconocíamos que había gente habitando ese edificio y la mayoría creíamos que estaba en construcción. Pero bueno, para eso están los inspectores. Bueno, le agrego, además salió en todos los periódicos que no solo es este complejo nuevo en Puerto Norte el único que está habitado sin final de obra, sino que hay
otras unidades y urbanizaciones que están en la misma situación. Fórum que está Por ahí eso, pegado. Claro. Digo, no, pero ni siquiera solamente estamos hablando de Puerto Norte, en la ciudad de Rosario en general, Sí, sí, y por sí, eso sí, con es el concejal una... Caballero nos motivó lo del certificado de primera ocupación, y que muchos de los vecinos que nos están escuchando tal vez estén habitando un lugar que no tenga final de obra. Hay muchos, y más que nada los últimos edificios que se han hecho en el último tiempo, tardan 3 o 4 años en dar el final de obra. Vale la pena solamente hablar con cualquier que uno conozca que tardan 3 o 4 años en escriturarse los edificios justamente por eso. Ahora, uno quiere entender que una empresa constructora que habilita a los vecinos, ¿no?, que van a habitar un edificio a instalarse allí, es porque entiende también que las condiciones son las óptimas ya para vivir, más allá de todas estas cuestiones. Bueno, pero ahí yo tengo, con el concejal Caballero tenemos una postura, digo. Una cosa es el mercado, ¿sí?, que cuida sus intereses y que es el negocio, digamos, propiamente dicho. Pero después está el Estado, que es el que tiene que velar por la vida y la seguridad de las personas. Entonces acá no importa si la empresa resuelve su problema dándole la posesión a la persona. Está claro que incurre en una gravedad importante. Y seguramente si la municipalidad en este caso impediría a los vecinos habitar esos lugares porque no hay la seguridad y la higiene necesaria, y el vecino lo habita de todas maneras, por supuesto que hay una responsabilidad compartida. Pero acá estamos hablando de una ausencia del Estado, es decir, acá no hubo una inspección del Estado que dijera que ese lugar no podía estar habilitado. Claro. Y tengamos en cuenta también el tema de los ascensores. Es decir, acá estábamos hablando de un edificio donde se utilizaban ascensores, donde nosotros en la ciudad tenemos una ordenanza específica que regula la inspección de ascensores, y acá nadie los estaba inspeccionando. Entiendo, Era un edificio que no estaba habilitado. Y es probable que en el departamento donde todo sucedió no haya habido inspecciones ahí mismo, en ese lugar, in situ, y me refiero a posibles modificaciones que se pudieron haber hecho, por ejemplo, con el gas envasado o como sea, y no estaban después habilitadas, ¿no? Suena Yo curioso, la ¿no? pregunta que quiero hacer es la siguiente, digo, para que esto no se malinterprete y se entienda de la mejor manera posible. ¿Esto pudo haber pasado igual si este edificio contaba con el final de obra y con otros requerimientos que establecen las ordenanzas? Primero que dudo que hubieran dejado de tener un Zeppelin en un edificio. Eso no existe. La verdad es que era como tener una bomba en ese edificio. Eso no hubiera ocurrido. Pero de todas maneras, ustedes tengan en cuenta que si el municipio delega, en el único servicio que ha delegado la inspección final es en Litoral Gas. Es decir, que en el gas puntualmente hay una doble inspección. La que hace la municipalidad y luego la que hace el especialista matriculado de la empresa de gas. Es decir, que esto, un accidente puede ocurrir siempre. Ahora, que un Zeppelin estuviera ahí, esto lo dudo claramente, es decir, no hubiera sucedido semejante situación. Usted hacía referencia a que con el certificado de primer ocupante no solo se salda todo este periodo en donde no se tributa lo que corresponde, sino que la pregunta es si usted cree que de ahora en más, con este tema de los servicios y la peligrosidad en cuanto a la precariedad del mientras tanto, que significa a lo mejor no abastecerse en la conexión oficial, este tipo de certificado o reglamentación haría que en realidad el municipio, en vez de destacar una cantidad imposible de inspectores, tenga vía administrativa un control más cercano. Es que justamente con el certificado de primera ocupación podrían solicitar los servicios. Es decir, que los servicios no se lo van a habilitar si no están en condiciones de hacerlo. Y de hecho, la misma municipalidad no otorgaría el certificado de primera ocupación si no están las condiciones mínimas de seguridad e higiene. Esto es así. Digo, en algunos supuestos donde eso no se dé, no se le va a otorgar el certificado de primera ocupación y no va a poder ser habitado. De lo contrario, no es el problema del proyecto de Caballero y Gigliani. Acá lo que se pone en discusión es esto. Nosotros, esta es nuestra alternativa, la que teníamos, y la planteamos. Si todos estamos de acuerdo que no podemos hacer eso y que solamente se puede evitar con final de obra, pues bien, hagámoslo, pero para eso requiere que la municipalidad controle. Si no, esto, estamos... Sí, puesto de esa manera, me parece que resuelve mucho más una normativa en donde en realidad el requisito sea vía administrativa, porque si no se destaca una cantidad de personal y de recurso humano imposible, ¿no? Por la cantidad de unidades que hay. No, pero también ten en cuenta lo siguiente, cuando nos decían eso de que para hacer estas inspecciones se necesitaban más inspectores, yo les digo algo, justamente la esencia del proyecto era tributaria. Hoy el municipio no tributa lo que le corresponde justamente porque mucha gente habita en estos lugares sin final de obra. Con el certificado de primera ocupación tendría toda, el ingreso que le correspondería. Con lo cual, si hay que tener más inspectores, bueno, con eso queda saldado.